chicos y chicas, el día de hoy presentaremos una clase nueva de la asignatura Desafíos Matemáticos, la cual titulamos décimos, centésimos y milésimos. Las palabras décimos, centésimos y milésimos se derivan de dividir un entero en distintas partes. Así tendremos que si dividimos el entero en 10 partes iguales, a cada parte le vamos a llamar décimo. Y recuerden esta palabra, décimo, ¿a qué nos suena? A 10. A 10 partes iguales en la que dividimos el entero. 10, décimo. Seguido a eso tenemos a que si dividimos un entero en 100 partes iguales, tendremos que a cada parte se le llamará centésimo. La palabra centésimo se parece a 100, centésimo, 100 partes iguales. Por otro lado tenemos a los milésimos. Si el entero lo dividimos en 1000 partes iguales, a cada parte se le llamará milésimo. Y esta palabra nos recuerda a 1000. Esa es la clave. Décimo, 10, centésimo, 100 y milésimo, 1000. Y aquí abajo tenemos representado al entero. Este es el todo. Pero si este entero lo empezamos a dividir, a fraccionar en 10 partes y solo tomamos una parte, tendremos en fracción un décimo. ¿Y qué es un décimo? El 1 nos indica que tomamos solo una parte y este 10 que el entero estaba dividido en 10 partes iguales. Aquí abajo, si se fijan, la figura ya no está dividida en 10, está dividida en 100. Si tomamos un solo pedacito de esos 100, tendremos un centésimo. Y así se escribe. Este 1 representa lo que tomamos y este 100 a que la figura está dividida en 100 partes iguales. Por último, no tenemos esta figura. Está muy difícil de representar, pero vamos a usar un poco nuestra imaginación. Necesitaríamos que cada uno de estos cuadritos, de estos 100, los dividiéramos a la vez en 10. Es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y así nos iríamos contando hasta el 100 y reuniríamos 1000 partes iguales. Y ese pedacito tan pequeño representaría un milésimo, una parte de 1000. ¿Vamos bien? Ahora vamos a representar esas fracciones de décimos, centésimos y milésimos con tiras. La primera tira que les voy a mostrar, esta tira color azul, representa al entero. Es lo mismo que les estaba mostrando anteriormente en la figura 1. Ese entero no está dividido en ninguna parte, no está fraccionado, es una unidad. Pero si a esta unidad, a este entero, lo dividimos en 10 partes iguales, como lo tengo en esta tira color verde, tendríamos los décimos, 10 pedazos, décimos. Tendríamos 10 décimos en un entero. En tercer lugar, tenemos a los centésimos, la misma tira, el mismo entero, pero ahora dividido en 100 partes iguales. 100 partes iguales. Cada pedacito representa un centésimo porque está dividido en 100. Y por último, tendríamos a los milésimos. Aquí sí los tenemos representados. Son muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Si se fijan, aquí yo para representarlos los puse de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
cuenta 100. Aquí tenemos 100 milésimos. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que en un entero, en una unidad, tenemos 10 décimos. También podemos tener 100 centésimos. Y podemos tener unas partes más pequeñas, llamados milésimos. En un entero habrá 1000 milésimos. Y mucho ojo en esto. Nuestro entero, entre más partes lo dividamos, la fracción se va haciendo más pequeña. Fíjense, no es lo mismo tomar un décimo, que tomar un centésimo. Este pedacito, una rayita, el ancho de mi dedo. Miren, el ancho de mi dedo y esto. Aquí es un décimo y aquí un centésimo. ¿Cuál será más grande? ¿O qué fracción será más grande? Los décimos, claro. Los centésimos son más pequeños porque estamos dividiendo en más partes. Y obviamente en los milésimos la fracción todavía es aún más pequeña, muy pequeña. Pero a ver, nosotros ya aprendimos a escribir esto en forma de fracción. Pero ¿cómo lo haríamos en forma decimal? Recuerden, nuestro sistema numérico se llama decimal porque trabaja con la base de 10. Trabajamos con 10 números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y con estos dígitos, con estos números, formamos todos los demás números o cantidades. Y va a depender de dónde coloquemos esos números o esos dígitos para que esos números tengan un valor diferente. ¿Se acuerdan? No era lo mismo poner un 1 en unidades que poner un 1 en decenas o poner un 1 en centenas. Cambiaba su valor. Ahora vamos a aprender algo nuevo. ¿Qué pasará con estas partes tan pequeñitas? Recuerden que estas partes no forman un entero. En cambio, las unidades, las decenas, las centenas y los millares sí forman partes enteras. Estos no. Vamos a empezar a escribir los números que no forman partes enteras. Los números que representan decimales o que representan fracciones. Vamos, los invito. Estamos de regreso. Y ahora vamos a aprender a escribir en esta tablita los números que no forman un entero. Anteriormente, voy a dar un poco la espalda, de nuestro lado izquierdo teníamos los números que forman un entero: unidades, decenas, centenas y millares. Pero estas partes pequeñas que no forman un entero se escriben del lado derecho y los va a separar algo que se llama punto decimal. Voy a escribir este puntito aquí tan importante porque ese punto nos va a indicar que lo que se encuentre del lado derecho no forma un entero, sino que es una parte de. Lo que se encuentre del lado derecho serán las partes enteras. Lo que ustedes ya conocen desde primer año: unidades, decenas, centenas y millares. Bien, pero ¿cómo representaría yo esto en esta tabla? Bien, pongan atención. El primer lugar que tenemos a nuestro lado derecho se le conoce como décimos. Al segundo lugar con centésimos y al tercer lugar con milésimos. Si yo quisiera representar el tomar una parte de este décimo, tendría que colocar
el 1 debajo de ¿dónde? De décimos, correcto. Aquí estaría representando yo un décimo. ¿Tengo enteros? No, no tengo enteros. ¿Y cómo le haría yo entonces para representar una pequeña parte, un centésimo? Bueno, un centésimo no forma un entero, por eso yo voy a colocar un 0. Y como no forma un entero, seguido va a ir un punto. El centésimo no ocupa el lugar de los décimos. Llenaré este espacio con un 0. Y el 1 de centésimos lo colocaría en el segundo lugar en centésimos. Si se fijan, las dos cantidades tienen un 1, pero ese 1 está en diferente lugar. Dependiendo del lugar que ocupa el número, es el valor que éste tiene. Ahora, en milésimos, si tomo una pequeña parte de los 1000, ¿dónde colocaría ese 1 que voy a agarrar? Bueno, no tengo enteros, pero sí tengo una parte del entero, por eso voy a poner el punto decimal. No tengo décimos, no tengo centésimos, pero sí tengo un milésimo en el tercer lugar. Si se fijan, también es el mismo 1, pero en distinto lugar. Dependiendo del lugar que ocupe, es el valor que tiene. Y para nombrar estas cantidades, es importante que nos fijemos cuál es el último espacio o lugar que ocupan, porque así conoceremos su nombre. En este caso, si tenemos un 1, pero lo tenemos en décimos, se leería un décimo. En segundo caso, tenemos el número escrito hasta el espacio de centésimos y se lee un centésimo. En el tercer caso tenemos que es el 1 está hasta el último lugar de milésimos y se leería un milésimo. Al leer los números decimales, reciben su nombre de acuerdo al último lugar que ocupan. ¿De acuerdo? Chicos, ¿y qué pasaría si yo tengo esto y lo quiero escribir en forma de fracción? Bueno, recuerden que la palabra décimo representa 10, centésimos 100 y milésimos 1000. Va a ser muy sencillo. Si yo tengo un décimo y lo quiero escribir en fracción, el numerador escribiría ese 1 y en el denominador escribiría el 10 porque estoy representando a los décimos. En el caso de los centésimos, el numerador también sería 1. Lo que cambiaría sería el denominador porque estoy representando una parte de 100. En el tercer caso, tenemos un milésimo. En el numerador también escribiríamos 1, pero en el denominador escribiríamos 1000. Fácil, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la clase. Entre las actividades que te envié viene la siguiente, donde nos pide que completemos ese ejercicio. Y nos pregunta que si en una unidad, ¿cuántos décimos hay? La parte azul es la unidad. La parte verde son los décimos. ¿Con cuántos décimos formamos la unidad? ¿Qué número está aquí? Con 10. 10 décimos forman una unidad, ¿correcto? Nos preguntan también en una unidad
¿Con cuántos centésimos la formamos? La tira rosa son los centésimos. ¿Qué número está aquí? ¿Con cuántos centésimos formamos la unidad? Correcto, con 100. También nos preguntan, en una unidad, ¿cuántos milésimos hay? La tira amarilla forma los milésimos. ¿Cuántos milésimos ocupamos para formar una tira azul? ¿Qué número está aquí al final? ¿En cuántas partes dividimos el entero en los milésimos? Eso es lo que estás pensando. En 1000. 1000 milésimos forman un entero, una unidad. Ahora nos preguntan, en un décimo, ¿cuántos centésimos hay? A ver, este es un décimo. Si lo bajamos, nuestro dedo inmediatamente a la tira de los centésimos, ¿cuántos centésimos ocupamos? Correcto, ocupamos 10 centésimos. Esto será más fácil si en tu casa tú también haces las tiras. Te invito a hacerlo. Ahora, en un décimo, ¿cuántos milésimos hay? Bien, vuelvo a poner mi dedo en el 1, pero ahora lo bajo hasta la tira de los milésimos. ¿Cuántos milésimos hay? Correcto, son 100 milésimos. Y ahora nos preguntan, en un centésimo, ¿cuántos milésimos hay? Bien, en mi tira rosa de los centésimos ubico el 1. Si bajo mi dedo en la primera línea, nos marca que hay 10 milésimos. ¿Vamos bien hasta ahí? Continuemos. La segunda parte del ejercicio nos pide que cambiemos a decimal y a fracción. ¿Recuerdan la tabla que les enseñé hace un momento? Nos va a ayudar para contestar el siguiente ejercicio. 7 centésimos. Tenemos primeramente el punto decimal, pero no tenemos décimos, nos piden centésimos. El primer lugar son los décimos, lo llenamos con un 0. El segundo son los centésimos y es donde colocamos el 7. ¿Se acuerdan en cuántas partes dividimos un centésimo? En 100, correcto. Por tanto, en el numerador pondremos el 7 y en el denominador un 100. 7 centésimos. Vamos al siguiente. 8 milésimos. No formamos enteros, ponemos el punto decimal. ¿Tenemos décimos? No. ¿Centésimos? No. ¿Milésimo? Sí. Colocamos el 8 y los dos primeros espacios los llenamos con un 0. En fracción, nuestro numerador será el 8. ¿Y recuerdan en cuántas partes se divide el entero cuando son milésimos? En 1000, correcto. Por tanto, nuestro denominador será 1000. Vamos al siguiente. 9 décimos. No forman un entero. Ponemos el punto y escribiremos del lado derecho. En primer lugar son los décimos. Entonces el 9 lo colocaremos en el primer lugar y los demás espacios quedarán vacíos. Nuestro numerador será 9 y nuestro denominador, ¿cuál será? Décimos. ¿A qué nos recuerda décimos? Exacto, a 10. 9 décimos. 30 milésimos. Cuidado, porque aquí iniciamos con cantidades que tienen dos números, pero no forman un entero. Pondremos el punto decimal y
nos iremos hasta el lugar de los milésimos, pero como tiene dos números, el 0 será acomodado en los milésimos y el 3 en los centésimos, porque no podemos colocar dos números en un solo espacio. Y el primer lugar, el de los décimos, lo llenamos con un 0. Por tanto, nuestro numerador será 30. ¿Y cuál será nuestro denominador si se dividió en 1000 pedazos? Porque estamos hablando de milésimos. Correcto, abajo escribiremos un número 1000. Abajo, 50 centésimos es parecido al de arriba, no forman un entero. Ponemos nuestro punto decimal y como está formado por dos números y son centésimos, nos iremos hasta el lugar de centésimos. El 0 será en centésimos y el 5 en décimos. El último espacio queda vacío. Recuerden que el nombre de estas cantidades, sobre todo en estas dos últimas, lo toman de acuerdo al último espacio que ocupan las cantidades. Así reciben su nombre. El numerador será, por tanto, 50 y el denominador, si son centésimos, ¿cuál será? Correcto, 100. Y así terminamos nuestro ejercicio. Si tienes dudas, no dudes en escribirme. ¡Hasta pronto!